Buenas tardes, profesor. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Ok. Buenas tardes, profesor. El día de hoy mi grupo entonces se va a encargar de presentarles a ustedes el tema sobre la dermatitis atópica y la dermatitis por contacto. Bueno, disculpen. Eh, en este trabajo veremos lo que es la dermatitis atópica y la dermatitis de contacto. El término atopía se usa para definir una condición de origen inmunológico en respuesta a ciertos estímulos. Se puede decir que es una tendencia genéticamente predispuesta para reaccionar de manera exagerada ante ciertos estímulos ambientales, irritaciones o alérgicos. El concepto atopia engloba tres procesos patológicos conocidos como la triada atópica, la cual tenemos la rinoconjuntivitis, que es el proceso alérgico, la cual cursa con síntomas nasales como estornudo o moco, también los ojos rojos y el lagrimeo ocular, el asma, la cual es una enfermedad que afecta a los pulmones, y la dermatitis atópica, la cual hablaremos hoy, junto a la dermatitis de contacto, la cual es una afección por la cual la piel resulta enrojecida, adolorida e inflamada después del contacto directo con alguna sustancia. Existen dos tipos de dermatitis de contacto, la cual tenemos de primera como la dermatitis irritante de contacto, la cual es más común. No es causada por una alergia, sino que es una reacción de la piel a una sustancia o fricción irritante. También tenemos la dermatitis de contacto o alérgica, que es una afección y se produce cuando la piel entra en contacto con una sustancia que provoca la reacción alérgica. La siguiente diapositiva, por favor. La dermatitis atópica, es un trastorno que provoca enrojecimiento en la piel y picazón. Es más frecuente en niños. Se puede manifestar a la edad de 5 años, por ejemplo. Esta dermatitis es más duradera y puede manifestarse junto con asma o fiebre de heno. Y no se ha encontrado cura para la dermatitis atópica. Sin embargo, los tratamientos y las medidas de cuidado personal pueden aliviar la picazón y prevenir nuevos brotes. Por ejemplo, el evitar jabones fuertes y aplicar cremas de ungüento medicinal. La siguiente. Ok. Las causas pueden ser disculpe, provocar picazón, hinchazón, rendimiento continuo. Las personas con esta enfermedad pueden ser más sensibles debido a que su piel carece de proteínas esenciales para mantener la barrera protectora contra el agua. Esta enfermedad, como había dicho, es más común en bebés. Puede comenzar desde los 2 a 6 meses y en personas adultas. Algunos factores que pueden empeorar esta dermatitis son la alergia al polen, el hongo, a los ácaros
del polvo y algunos animales. También el resfriado o la gripe, el contacto con materiales irritantes y químicos, el contacto con materiales ásperos como la lana, la piel reseca, también el calor y el frío, los perfumes o tintes. Y como había mencionado, algunos jabones. Los factores de riesgo para esta enfermedad principalmente es tener antecedentes de familiares con dicha enfermedad o alergia, fiebre o asma. En la siguiente, por favor. Los síntomas. Los síntomas pueden variar de una persona a otra, pero se pueden comprender los siguientes como la piel seca, la picazón, que puede ser grave, las manchas de color rojo a marrón grisáceo, especialmente en las manos, pies, tobillo, muñeca. En caso de los bebés, el rostro y el cuero cabelludo. Por lo general, la dermatitis atópica comienza desde los 5 años, como lo había mencionado, y puede continuar hasta la adolescencia y la edad adulta. En algunos casos, esta enfermedad puede desaparecer por un tiempo, incluso por varios años. Se debe consultar a un médico cuando las afecciones sean tan molestas que impida dormir o realizar algunas actividades cotidianas. También cuando se tiene infección en la piel y si los síntomas persisten a pesar de que se ha probado algunos remedios caseros. Yo les voy a hablar sobre la fisiopatología de la dermatitis atópica. Aunque la fisiopatología de la dermatitis atópica no se comprende muy bien, diversos estudios demuestran que la disfunción de la barrera cutánea y la desregularización del sistema inmune son importantes contribuidores en la dermatitis atópica. Las principales proteínas responsables de la función epidérmica son la filagrina, la transglutaminasa, las queratinas y las proteínas intercelulares. Los defectos de estas proteínas facilitan la penetración microbiana y de alérgenos en la piel. La difusión de la barrera cutánea se considera la primera etapa en el desarrollo de la atopia y de la dermatitis atópica. Sin embargo, la desregularización del sistema inmune también altera la barrera cutánea. Estos conocimientos también se emplean en el desarrollo de nuevas estrategias preventivas y terapéuticas para la dermatitis atópica. La dermatitis atópica puede encuadrarse dentro de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, es decir, dentro del grupo de reacciones alérgicas provocadas por un anticuerpo tipo IgE, fijado sobre basófilos sanguíneos y mastocitos celulares. La reacción antígeno-anticuerpo provoca una liberación rápida de mediadores vasoactivos inflamatorios que pueden ser preformados, histaminas o recién generados a partir de lípidos de membrana, leucotrienos y prostaglandinas. Durante horas los mastocitos y los basófilos liberan también citocinas preinflamatorias, interleucina 4 e interleucina 13. Estos mediadores producen vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, hipersecreción glandular, espasmos del músculo liso e infiltración tisular por eosinófilos y otras células inflamatorias. Independientemente del origen inmunológico y de las circunstancias que ocurran para su aparición, lo que sí es cierto es que las manifestaciones cutáneas de la dermatitis atópica están derivadas de una serie de alteraciones en el metabolismo de los ácidos grasos esenciales de la piel, los cuales tienen un doble papel, uno estructural y uno funcional.
Respecto a su papel estructural, podemos decir que los ácidos grasos esenciales son uno de los componentes más importantes de los fosfolípidos de la membrana y de los esfingolípidos de los espacios intercorneocitales. A este nivel, los ácidos grasos esenciales desempeñan un papel fundamental en la cohesión del estrato córneo. En los pacientes atópicos existe una deficiencia de la enzima delta 6 desaturada. Esta deficiencia lo que implica es una disminución del ácido linoleico y como consecuencia una desorganización del proceso de queratinización y una pérdida de agua transepidérmica. El resultado final de ello es una pérdida importante de la función barrera del estrato córneo y el resultado final es la cerosis característica de la piel atópica. Respecto al papel funcional de los ácidos grasos, cabe decir que estos son precursores de las prostaglandinas y de los leucotrienos y por lo tanto es evidente que desempeñen un papel importante en los fenómenos inflamatorios e inmunitarios ligados a la dermatitis atópica. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. Ahora, las alteraciones del sistema inmune. El sistema inmune protege al huésped de los patógenos. Este sistema inmune innato es de los más antiguos y actúa como la primera línea de defensa contra los ataques ambientales. También actúa rápidamente con gran habilidad para distinguir las secuencias únicas a los patógenos en comparación con las propias, pero con menos especificidad en contra de los patógenos individuales. El sistema inmune innato también detecta a los microbios a través de un grupo de proteínas codificadas por varios genes denominadas receptores de reconocimiento de patrón, también conocidos como PRR. Estos incluyen receptores intracelulares y de transmembrana. La activación de los PRR da lugar a la producción de citocinas, quimiosinas, péptidos antimicrobianos, así como la activación de las células inmunes, las células dendríticas inmaduras, las células natural killer y los neutrófilos. Esta respuesta innata se produce de forma rápida y es eficiente en eliminar los patógenos y limitar el daño tisular. El sistema inmune innato también inicia y determina la magnitud y la especificidad de la respuesta inmune adaptada que requiere varios días en desarrollarse. Siguiente, por favor. Los trastornos del sistema inmune. Existen diversas evidencias científicas que sugieren que las alteraciones inmunes sean uno de los componentes fundamentales de la dermatitis atópica. Estos incluyen alteraciones de las poblaciones de los linfocitos T, de las células de Langerhans y los niveles de IgE elevados. Primero les voy a hablar sobre las alteraciones en las subpoblaciones de los linfocitos T. Estos se han aportado varios datos que demuestran que las reacciones inflamatorias presentes en los individuos con atopia están determinadas por una proliferación de linfocitos T cooperadores de clase TH2. En general, cuando se entra en contacto con diversos alérgenos, los adultos y niños sin atopia desencadenan una reacción inmune de baja intensidad con producción de anticuerpos con especificidad para el alérgeno de clase IgG1 e IgG4 e in vitro. Sus células T responden al contacto con el alérgeno con una respuesta de células T cooperadoras del tipo TH1, con producción de interferón gamma e interleucina 2. Los individuos con atopia, por el contrario, cuando entran en contacto con los alérgenos, producen una respuesta con formación de anticuerpos de clase IgE y la exposición a los alérgenos de las células T de estos pacientes provoca
una respuesta de las células T cooperadoras de tipo TH2, con producción de interleucina 4, 5 y 13. Ahora les hablaré sobre los niveles de IgE. En la mayoría de los pacientes con dermatitis atópica tienen unos niveles séricos de IgE elevados. Estos niveles son probablemente debido a la mayor producción por linfocitos B, regulados por la secreción de citocina de los linfocitos TH2. Los anticuerpos de clase IgE se unen a los mastocitos y basófilos, induciendo una marcada activación celular y la liberación de varios mediadores, tales como las histaminas, las triptasas, los leucotrienos y las prostaglandinas, también quininas, que son los responsables de las respuestas inflamatorias. Y luego están el papel de las células de Langerhans. Las células de Langerhans son células de presentación antigénica que están presentes en la epidermis y la dermis. Tienen como función la captación, el procesamiento y la presentación de antígenos a los linfocitos T. En los pacientes con dermatitis atópica se ha demostrado que las células de Langerhans tienen en su superficie una alta expresión del receptor para la IgE y en las lesiones de atopia presentan en su superficie IgE. A través de estos receptores, las células de Langerhans pueden captar antígenos que clásicamente desarrollan reacciones alérgicas tipo 1 para inducir reacciones alérgicas tipo 4. Siguiente. Bueno, en el diagnóstico no se requiere un análisis de laboratorio para identificar esta enfermedad. El médico puede hacer el diagnóstico mediante la exploración de la piel del paciente y la revisión de su historial clínico. Aunque también puede hacer un análisis con parches u otras pruebas para descartar que no sea otra enfermedad de la piel. Ahora los tratamientos. En los tratamientos para la dermatitis atópica, como en la mayoría de las enfermedades, una de las mejores defensas para enfrentar algo es la prevención. Pero no siempre será posible evitar la aparición de estos episodios agudos, dada la naturaleza compleja y multifactorial de la sintomatología padecida. Cuando aparecen las erupciones cutáneas características, estas pueden ser abordadas de distintas perspectivas. Una de ellas son los corticoides tópicos. Las formulaciones tópicas a base de diferentes concentraciones de esteroides, especialmente los no fluorados, son una de las opciones de elección para el tratamiento de estas afecciones, tanto en de formas leves, como en las moderadas y las más graves. Este tipo de preparado inhibe las reacciones alérgicas, inflamatorias y proliferativas, logrando una remisión tanto de los síntomas objetivos como el enrojecimiento, la hinchazón, las pápulas y la piel irritada, como los síntomas subjetivos, el picor, escozor y el dolor. También se utilizan como tratamiento los antihistamínicos H1. Esta familia de principios activos antagoniza eficazmente muchos de los efectos característicos derivados de la dermatitis, de la liberación de histamina, por lo que su aplicación resulta de utilidad en la prevención y alivio en las manifestaciones de hipersensibilidad sobre la piel, especialmente el prurito y el consiguiente rascado. En algunos casos, los antihistamínicos muestran también un efecto sedante, lo cual refuerza aún más el efecto buscado en su administración. También están los antibióticos tópicos. Su inclusión en los preparados contra la dermatitis tiene la misión de combatir la sobreinfección de las lesiones dermatíticas
dermáticas, perdón, por bacterias, virus, hongos y levaduras. Los agentes antiinfecciosos utilizados son el miconazol, la neomicina, polimixina B, gentamicina, ácido fusídico y la ciclosporina. También se utilizan los extractos vegetales por vía oral. Entre ellos podemos encontrar básicamente el extracto de calaguala, que también se conoce como el Polypodium leucotomos, el cual tiene una acción anabólica que actúa sobre la biosíntesis y la regeneración de los tejidos afectados por degradación de colágeno. Esto también actúa sobre los parámetros bioquímicos alterados, tanto sistémicos como cutáneos. Este tipo de preparados, dado su mecanismo de acción, también puede provocar la aparición de nuevas lesiones pequeñas, coincidiendo con la remisión de las originales. Se le debe advertir a los pacientes que es un efecto totalmente normal y que no es necesario pausar el tratamiento. También están los queratolíticos, que la aplicación de este preparado de ácido salicílico al 5 y 10% o urea es una buena opción en aquellos casos en que exista una marcada hiperqueratosis, ya que en su aplicación simultánea con los corticoides tópicos va a facilitar mucho la penetración de estos últimos. Y por último están también los cuidados cosméticos. La importancia de estos cuidados es mucha, ya que también ayuda a complementar los demás tratamientos. Y estos pueden ser limpiarse regularmente las heridas, hidratarse, no evitar rascarse mucho, etc. Siguiente. Ok. Bueno, yo le voy a hablar acerca de la dermatitis de contacto, por favor. Entonces, primero que todo, ¿qué es la dermatitis de contacto? Bueno, este es un tipo de eczema que ocurre por el contacto con una sustancia exógena que da como resultado una respuesta alérgica y o irritante. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las causas de la dermatitis de contacto? Bueno, esta más que todo ocurre cuando la piel reacciona a una sustancia en particular. Acaba de mencionar que se dividen en dos, la irritante y por alérgeno. Por irritante, más que todo pasa cuando una sustancia daña directamente la capa externa de la piel. Y esta puede ser bastante frecuente por irritantes débiles que se desarrollan por bastante tiempo, o un irritante fuerte por un tiempo bastante breve. Pueden ser cosas como jabones, antisépticos, perfumes, etc. Y también el eczema que produce un irritante, por lo general empeora con la fricción, con el calor y el frío. El alérgeno, por otro lado, es una sustancia que haría que el sistema inmunológico responda de una manera que afecta a la piel. Y son más que todo ingredientes cosméticos, metales, cauchos, textiles, etc. Sobre los alérgenos, hay más de 3.700 sustancias que se reconocen ahora mismo que pueden desencadenar la dermatitis de contacto. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de esta? Bueno, estas suelen producirse en la parte del cuerpo, en la zona del cuerpo, que estuvieron expuestas directamente por la sustancia que causó la atracción. Por ejemplo, si se roza la pierna con una hierra venosa, ahí está el eczema. Y normalmente se produce un sarpullido que puede desarrollarse entre minutos a horas y puede durar de horas a incluso semanas. Algunos de estos signos y síntomas pueden ser un sarpullido rojo, como el que vemos en la foto, picazón, piel seca, bultos y ampollas, hinchazón. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico, bastante importante, sin embargo es bastante parecido como el que dieron en la dermatitis atópica. Se hace base en la historia clínica del paciente y además se hace un patch test.
para poder determinar las sustancias que pueden estar desarrollando normalmente se utiliza para la dermatitis alérgica, pero también se puede usar para la irritante. Siguiente, por favor. Wow. Ok. Fisiopatología. Bueno, primero que todo, vamos a dividir la vuelta por irritante y alérgica. No sé si se puede apreciar bien la foto, no sé si se lo puedo hacer zoom. Bueno, principalmente, o primero, la dermatitis de contacto por irritación empezará cuando hay una agresión de un irritante que produce una ruptura en la barrera epidérmica que inicia una liberación de medidores proinflamatorios. Por ejemplo, ahí podemos ver el rayito rojo, esa es la agresión del irritante que produce la liberación de interleucina 1 y TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral, que es la proteína, una citocina que libera las células del sistema inmunitario e interviene por lo general en la inflamación y la apoptosis de las células. Y esto como resultado da la estimulación de la producción de otras citocinas y otras quimosinas, como podemos ver ahí, lo que recluta otros leucocitos, perpetuando así la inflamación que da curso. Esa parte de la inflamación la veremos más en la alérgica. Pero sí, hablando de la alérgica, bueno, este es bastante complejo y es más que todo provocada por aptenos y mediados por las células T. Los aptenos son pequeñas moléculas bastante atractivas que en sí son inmunogénicos, pero que cuando se unen a las proteínas y los péptidos se convierten en alérgenos completos y son reconocidos por el sistema inmunológico. Entonces, ¿cómo esta empieza? Bueno, ahí podemos ver en la foto a la derecha las estrellitas verdes, esos son los aptenos que penetran en la piel. Y esta tiene dos fases. Una es la fase aferente y otra es la parte eferente. En la fase aferente los aptenos van a penetrar la piel y estos se van a combinar con las proteínas y se van a convertir en un alérgeno completo. Estas van a ser procesadas por las células dendríticas que vemos ahí como DC y van a ser presentadas por las moléculas de MHC, los factores de histocompatibilidad que tienen en la superficie de su membrana. Estas van a migrar a los ganglios linfáticos y van a ser presentadas a las células T, así activándolas. Mientras esto pasa, también la misma agresión en la capa de la epidermis va a liberar a los glicolípidos endógenos, que también van a ser procesados por las células dendríticas y que estas activarán a los linfocitos TNK. Los linfocitos TNK van a activar o van a estimular a los linfocitos B tipo 1 para producir inmunoglobulina M. Ante un nuevo contacto, la interacción de la inmunoglobulina M con el complejo, la rayita que vemos hacia abajo, va a producir los factores inflamatorios y quimiotácticos de los mastocitos y células endoteliales. Y estos van a migrar a la piel e interactuar con las células dendríticas que van a formar una dermatitis alérgica por contacto. Entonces, en la aferente, vemos que es prácticamente el mismo proceso. Pero para encontrar el alérgeno, las células deben llegar a los queratinocitos modificados por el antígeno detectorano. Ese es el que vemos a la derecha, el paso que vemos a la derecha, donde básicamente se salta un paso y vemos que son reconocidos por las células dendríticas, son presentados al complejo de activación, y esto va a crear una respuesta inflamatoria vigorosa que van a eliminar los queratinocitos modificados por el antígeno, ya que estos se van a someter a apoptosis, que es más que todo va a ser la escisión de la caderina E, lo que da como resultado la pérdida de cohesión celular y la destrucción y descamación del tejido que va a eliminar el antígeno, y esto va a producir y luego disminuir el proceso inflamatorio.
Siguiente. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me confirman? Porque esto me ha dado problemas varias veces. Yo les voy a hablar de lo que viene siendo la respuesta inmunológica de la dermatitis por contacto. A manera de recorderis de ya todo lo que mencionó mi compañero anteriormente, recordemos que la dermatitis por contacto, que la manifestación clínica más bien son los eczemas, pero de tal forma también se pueden encontrar lesiones como la urticaria, y que esta se presenta de dos formas, tanto la alérgica como la irritativa. La misma se presenta por dos tipos de factores en el que están involucrados los factores genéticos, que es el factor de riesgo genético más importante en la mutación. La mutación nula es la filagrina, que codifica una proteína estructural epidérmica que es clave. Y los factores inmunológicos o inmunes son los mecanismos patofisiológicos más importantes y que convergen en las alteraciones en la estructura y la función epidérmica y las alteraciones en la respuesta inmune frente a los antígenos. Y estos dos mecanismos, hablando de las alteraciones inmunes y de la barrera cutánea, convergen en el desarrollo de la enfermedad. Y ya cuando hablamos respecto a la dermatitis por contacto, en este caso la irritativa, es importante saber que se considera irritante a cualquier agente físico o químico que es capaz de producir daño tisular si es aplicado por tiempo y en concentración suficiente. No genera fenómenos inmunológicos, por lo tanto la dermatitis ocurre sin una previa sensibilización. La dermatitis por contacto irritante es causada, como ya lo escuchamos, modulada en la piel, que constituye un 80%, los casos se presentan en las manos y un 10% se presentan la dermatitis irritativa, la sustancia irritante entra en contacto directo con los queratocinocitos de la epidermis. Ya entrando más bien en el tema, esta reacción en su fase final implica la liberación de las citocinas a partir de los linfocitos T activados con la CD4, que va a producir entonces interfones y la interleucina 2. Esta reacción no tiene que ver con los aptenos, sino que la inflamación, a diferencia que lo vamos a ver con la dermatitis alérgica, sino que la inflamación es proporcional a la concentración de la sustancia irritante. Muchas sustancias pueden ser irritantes a altas concentraciones. Esta lesión directa de los tejidos no requiere memoria inmunológica ni sensibilización previa, porque la respuesta inflamatoria inespecífica que interviene en este cuadro corresponde a la inmunidad innata o no adaptativa, en la que participan los mecanismos de vasodilatación, la liberación de citocinas y el aumento de la expresión de las moléculas de adhesión. La llegada al lugar de la reacción de las células fagocíticas y la activación de las células killer y la activación inespecífica de las células T. Ahora, a diferencia de la dermatitis por contacto alérgica o por sus siglas CDA, esta es una reacción entonces de hipersensibilidad retardada de tipo 4. A medida que las células T ante una sustancia extraña o alérgenos entran en contacto con la piel, en un paciente previamente sensibilizado, los cambios en la piel ocurren después de la reexposición a la sustancia. La dermatitis por contacto alérgica aparece en el área de exposición y ocasionalmente a distancia, y para desarrollo de dermatitis se requieren los aptenos, a diferencia de la irritativa como mencioné anteriormente, las células presentadoras de los AG y los linfocitos T. En esta reacción interviene principalmente la inmunidad específica, por lo que esta sí guarda memoria inmunológica. En la actualidad se plantea que la dermatitis por contacto alérgica está involucrada tanto la inmunidad innata como la adaptativa o específica, y que en la fase de sensibilización es la sola presencia del antígeno para generar una respuesta inmune es necesaria, por lo que requiere la activación del sistema inmune innato.
Siguiente diapositiva. Cuando hablamos del tratamiento para la dermatitis por contacto, tenemos aquí presentada en la diapositiva que sí hay formas, luego de que llegue el diagnóstico, hay formas de tratarla en la vida cotidiana y con remedios caseros, como evitar el factor irritante o el alérgeno, que creo que es una de las medidas más importantes en la que podemos tratar la dermatitis por contacto. También podemos aplicar lo que son cremas o lociones contra la picazón sobre la zona afectada, que podemos encontrar en el mercado sin receta, lociones que contengan por lo menos 1% de hidrocortisona. De igual forma también podemos tomar medicamentos contra la picazón vía oral, que estos corresponden a los antihistamínicos. Podemos aplicar lo que son compresas húmedas o frías, evitar rascarse las lesiones, los eczemas, tomar baños frescos y protegerse el área de las manos, que como ya mencioné, es donde se presenta donde en un 80% se presentan las lesiones. Pero asimismo, cuando no lo podemos controlar en casa, o estas medidas ya no alivian los signos y los síntomas, entonces ya una vez un médico entonces sí puede recetar lo que son cremas o ungüentos con esteroides, que estos se aplican de manera tópica y ayudan a aliviar la erupción de la piel al contacto del alérgeno. Y también los medicamentos orales en casos graves, el médico entonces receta lo que son corticosteroides, pues, como ya mencioné, vía oral, para reducir la inflamación, antihistamínicos para aliviar la picazón o antibióticos para combatir alguna infección bacteriana. Ok, falta nada más la conclusión. Sí, podemos concluir en el caso de la dermatitis por contacto, que pudimos ver el contraste dentro de las dos formas en las que se presenta tanto la alérgica y la irritativa, que en una está involucrada los aptenos y en la otra no, y una de ellas presenta memoria inmunológica y otra no. Y ya a nivel global, dentro de los dos temas que nos tocó presentar respecto a tanto la dermatitis, los dos tipos de dermatitis que estuvimos presentando, tienen mucho en común, y que por lo menos un aspecto positivo de estas patologías es que podemos controlarlas en casa. Ambas tienen formas de controlarlas en casa, las lesiones. Nos queda más a nosotros cómo tener el cuidado, y una vez esto se sale de nuestras manos, entonces sí buscar ayuda profesional.